El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Como matrimonio te damos la bienvenida. Estamos llevando en este día el hogar. Estamos llevando el matrimonio en la presencia de Dios. Unámonos en este día, hermanos, a poner nuestros planes, nuestros deseos en las manos de Dios. Para eso tenemos que reunirnos en el altar espiritual en oración. Sean bienvenidos. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Queremos consagrar este tiempo que el Señor va a hablarnos a través de la reflexión que se dará. Hermanos, estamos pidiendo al Señor un cerco protector para nuestros amados. Recordemos que muchos están en peligro, están en tentación. Pidamos que su gracia se derrame en este tiempo en el cual iniciamos el día pidiendo la cobertura del Señor con su bendición. Para eso buscamos la ayuda de Dios a través de la oración. Vamos a consagrar este ministerio, el culto familiar, a la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija y guíe este ministerio y dé gracia en tu oración y en tu petición. Vamos a hacer la oración. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales, pero cada vez que lo hagas, hazlo con reverencia. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande.
Alabamos y bendecimos tu nombre, Hijo de Dios. Recibe adoración, gloria y alabanza por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la majestad, la alabanza. Gracias te doy. Te doy gracias, Hijo de Dios, porque intercedes todavía por nosotros. Intercedes a favor del hogar, del matrimonio. Gracias, Hijo de Dios. Aquí de rodillas te agradecemos la presencia del Espíritu Santo, que es el que va a dar convencimiento y convicción en cada necesidad que tengamos. Ayúdanos, Señor, a vencer la debilidad espiritual y fortalécenos con la presencia de tu Santo Espíritu. Te rogamos que no tomes en cuenta actitudes, pensamientos, todo aquello que esté en contra de tu palabra, Señor. No permitas, Padre mío, que este pecado nos lastime tu presencia. Da gracias, Señor, en el arrepentimiento. Da gracias en enderezar nuestros caminos, que nuestro hogar esté edificado en la roca. Señor, te pedimos tu bendición, la presencia del Espíritu Santo, para que esta reflexión que se dará, seas tú el que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando la palabra de Dios que está en el libro de Efesios 3:20. El libro de Efesios 3:20 nos va a dar, hermanos, la reflexión de lo que Dios nos dice. Los planes de Dios son mejores. Esa es la reflexión que se dará en el libro de Efesios 3:20. Y aquí tú lo puedes comprobar. Lo que se proyecta, hermanos, es porque Dios lo ha demandado y Dios lo ha prometido. Dice así Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estamos llevando, hermanos, la oración y el matrimonio. ¿Cuántos planes, hermanos, al iniciar el año deseamos que se cumplan? Pero nos preguntamos si esos planes está la voluntad de Dios. Recordemos, hermanos, que nosotros hacemos planes y muchas veces esos planes no se logran, pero es porque Dios ve más de lo que tú no ves. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, los planes de Dios son mejores. Es la reflexión que se dará en Efesios 3:20. Sí, Sergio, estamos llevando en esta hora el matrimonio. Amén. Así es, hermanos. Todos hacemos planes. Amén. Estamos iniciando, por la gracia de Dios, un nuevo día, pero también un nuevo año. Todos los planes, metas, proyectos, propósitos o resoluciones, como usted le llame, lo hacemos en la mejor de nuestra capacidad. Sin embargo, en ocasiones lo que habíamos planeado no ocurre como lo habíamos pensado. Ahí es donde el corazón se llena de dudas, pero también de preguntas. En este instante, hermanos, confiar en Dios no es fácil, pero sí es necesario. Dios ve, hermanos, lo que nosotros no podemos ver, porque Dios prepara procesos. Cuando algo que planeamos sale mal, no significa que Dios nos haya olvidado. Al contrario, significa que Dios está obrando de una manera más profunda para que en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad podamos nosotros realizar nuestros planes siempre y cuando estén en armonía con lo que Dios nos manda. Leíamos aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y el versículo número 20, lo que en la Escritura nos dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. A veces, hermanos, nuestros planes nacen del apuro, son apresurados o tal vez son emotivos. Los de Dios, hermanos, nacen del amor, de la sabiduría y de una visión eterna. Y ahí está la diferencia entre los planes del hombre y los planes de Dios. Lo que hoy, hermanos, tal vez nos parezca una puerta cerrada, mañana puede ser la protección que necesitábamos o el camino hacia algo mucho más grande, porque Dios prepara procesos. Nosotros queremos apresurar para que lo que planeamos salga conforme a nuestra voluntad y salga lo más rápido posible. Sin embargo, Dios, que ve más allá de lo que nosotros vemos, toma un tiempo de proceso para probar nuestra fe, nuestra paciencia y tal vez para indicarnos que tenemos que cambiar algo. Si hoy estamos esperando y tal vez estemos frustrados porque no salen los planes conforme nosotros deseamos, recuerda que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo, porque son planes mejores de lo que pidamos o de lo que entendamos. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, y el versículo número 1, la escritura, hermanos, nos amplía más este concepto de una manera más profunda para que nosotros podamos discernir y entender que los planes de Dios siempre son mejores. Proverbios capítulo 16 y el versículo número 1, la escritura dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre, hermano, siempre dispone. Y dispone lo que su mente, lo que sus sentimientos, lo que sus emociones le apresuran para planear o para disponer de algo. Sin en cambio, la escritura dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, la voluntad del Señor siempre se va a manifestar sobre los planes del hombre. ¿Por qué? Porque Él nos corrige. Porque Él arregla tal vez lo que nosotros pensemos que está bien, pero que a la larga puede estar en nuestra contra. Por eso decíamos que Dios en sus planes desea más abundantemente de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros deseamos. Aquí en el versículo número 2 de Proverbios 16, la escritura sigue diciendo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y aquí es donde vemos, hermanos, que cuando el hombre está con esa inquietud o tal vez con esa necedad de que lo que planea salga conforme a su voluntad, para él está bien. Por eso la escritura lo dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero la pregunta está, ¿ya pedimos la opinión de Dios? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y disponemos en sus manos nuestros planes, proyectos, metas, propósitos o resoluciones, el Señor, hermanos, en nuestra oración nos contesta. Por eso comentábamos que el Señor toma un proceso, pero para trabajar en nosotros mismos. Tal vez en los planes que podemos desarrollar o desenvolver y ponernos como meta objetivos, haya cosas que tenemos que arreglar.
Y ahí es donde viene la sabiduría divina para que los caminos o los pensamientos que hemos tomado podamos enmendarlos, pero bajo la conducción de Dios. Por eso sigue concluyendo, pero Jehová pesa los espíritus. Es decir, el Señor ve las intenciones que yo llevo guardadas para desarrollar algún plan, alguna meta o algún propósito que deben de estar alineadas con los propósitos divinos. La misma escritura, hermanos, nos enseña que en ocasiones nos dejamos llevar por arrebatos, por caprichos o por propósitos que no son los de Dios. Aquí en el Salmo número 32 y el versículo número 8, la escritura dice, Salmo 32, 8, te haré entender. ¿Quién nos va a hacer entender? El Señor. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestros planes delante de Él, nuestras necesidades delante de Él. Él nos va a dar el entendimiento. Pero yo no puedo obtener el entendimiento de Dios si no lo busco. La manera de buscar a Dios, hermanos, es a través de su palabra escrita, pero también, hermanos, a través de la oración, de la comunión con Él. Y te enseñaré, o sea, nos abre el entendimiento, pero también nos enseña. Y aquí es donde reafirmamos que el Señor nos va a enseñar los caminos en que debemos de andar o que debemos de tomar, pero bajo su conducción. Por eso es importante que nuestros planes se sometan a los planes divinos. Ahí es donde Dios nos va a mostrar los caminos que debemos de caminar, porque va a abrir nuestro entendimiento y nos va a enseñar por medio de su palabra escrita, pero también por medio de la oración, cuál es lo mejor que nos conviene. Por eso comentábamos que los planes de Dios son mejores sobre cualquier pensamiento del hombre. Y concluye, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está atento. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que deseamos. Pero siempre si lo hacemos bajo la conducción de Dios, es más fácil que logremos esa meta. Nosotros nos esforzamos, pero nuestra confianza está en el Señor. Por eso el Señor siempre está fijando sus ojos sobre nosotros, porque nos está mostrando el camino que debemos de andar, nos abre el entendimiento y nos da esa enseñanza para confiar en Él. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 23 y el versículo número 7, la escritura dice, Proverbios 23, 7, porque como piensa en su corazón, así es quien el hombre. Y nos da un ejemplo, come y bebe, es lo que su mente le dice. Te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces aquí podemos notar lo que Dios nos habla a través de su palabra o de la misma oración, con lo que el entendimiento del hombre quiere imponer. Muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos satisfechos deseando lo que queremos comer o beber para satisfacer, es cierto, una necesidad orgánica, pero por la intemperancia muchas veces nos desviamos y comemos a toda hora, descuidando nuestra propia salud. Pero esto también se traslada al terreno espiritual. Cuando no satisfacemos los apetitos de nuestro corazón, entonces podemos caer en la intemperancia espiritual. Nos salimos del camino de Dios. Por eso el pensamiento del hombre siempre es satisfacer su apetito. ¿Por qué? Por egoísmo, por intemperancia o por desobediencia. Por eso la Escritura dice, mas su corazón no está contigo. ¿Por qué? Porque no nos sometemos al régimen que Dios nos ha marcado, porque no lo obedecemos.
Y así son nuestros planes. Los pensamientos de nuestra mente nos hacen decir, haz esto, haz lo otro, por tu propia fuerza lo vas a lograr. Pero sin en cambio la escritura no señala que ese tipo de pensamientos y de actitudes están alejados de Dios. Tal vez, hermanos, se muestra un éxito en lo que estamos haciendo, pero la pregunta es, ¿va a ser duradero? ¿Va a ser de bendición? ¿Va a ser de confianza en Dios? De seguro que tal vez usted, hermano, sí logró algo, le dure poco tiempo, simplemente porque está alejado de la voluntad divina. El libro de Isaías, capítulo 55, y el versículo número 8 nos marca, hermanos, que siempre el pensamiento de Dios, del hombre, si no se somete al pensamiento divino, se aleja de él. Y la escritura lo dice, Isaías 55 y el versículo número 8, la escritura dice, porque mis pensamientos, ¿quién está hablando? Jehová. No son vuestros pensamientos, ahí está claro. O sea, el hombre, hermano, siempre está limitado. Por mucho que él pueda decir que todo lo que piensa está bien, el hombre por naturaleza tiene un pensamiento limitado. Pero los pensamientos de Dios son ilimitados, porque el hombre, hermanos, se fija en lo que ve. Pero el pensamiento de Dios es en lo que no vemos. Y ahí es donde la misma escritura nos previene de que nos debemos de someter al escrutinio divino y poner todo plan, todo proyecto, toda resolución o todo propósito en las manos de Dios. Simple y sencillamente porque Dios piensa diferente que el hombre. Por eso los planes de Dios siempre son mejores. Y sigue diciendo la escritura, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dice? Jehová. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, porque no buscamos el consejo de Dios. La misma escritura, hermanos, nos dice que con frecuencia los pensamientos del hombre, cuando hay egoísmo o cuando hay una ventaja que quiere sacar por alguna situación, siempre están teñidos de amargura y de indiferencia, porque hacemos a un lado la voluntad de Dios. Pero los pensamientos de Dios siempre son de misericordia y de gracia, y muchas veces de gracia perdonadora. Aquí en el versículo número 9, Isaías 55, 9, la escritura sigue diciendo y nos pone un ejemplo, ilustrándonos con las cosas que conocemos, que nos dan una profundidad en cuanto a lo que simboliza y en lo que Dios nos quiere decir. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Quién conoce la altitud de los cielos? Nadie. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. ¿Se da cuenta? El hombre está limitado. Dios está ilimitado. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre, hermanos, siempre piensa en el tiempo presente, en lo que vive día a día. Sin en cambio, Dios piensa en la eternidad. Ahí está la diferencia. El hombre piensa en lo que vive, en lo que puede obtener. Dios piensa en lo que puede dar. Amén. ¿Por qué? Porque está pensando en la eternidad. Amén. El hombre piensa en sí mismo, porque el hombre es egoísta. Pero Dios piensa en los hijos que él ha creado. El hombre siempre piensa en lo que puede obtener. Dios piensa en lo que puede dar. Entonces, esta es la diferencia entre lo que el hombre piensa
entre lo que el hombre desea, entre lo que el hombre planea, si no están sometidos al consejo divino, es muy probable, hermanos, que fracasemos. Ahora que estamos iniciando este nuevo año, que nuestra oración sea esa, que nuestro sentimiento o que nuestra espiritualidad se sobrepongan a nuestros deseos carnales, a nuestro pensamiento mundano o tal vez egoísta, que algunas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero sin en cambio, hermanos, cuando no salen, nos preguntamos por qué. Y ahí es donde le queremos echar la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no salió como yo lo quise? La respuesta la tiene usted mismo. Reflexionemos. Pusimos todos nuestros planes, proyectos, resoluciones, propósitos en las manos de Dios o las hicimos a nuestra manera. O tal vez, hermanos, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo por egoísmo. Estamos pidiendo para satisfacer una necesidad a costa de lo que sea. Y sin en cambio, así le pedimos a Dios. Con esa actitud, hermanos, Dios nunca nos va a responder. Porque Dios no va a responder un corazón lleno de egoísmo, un corazón lleno de pretensión, un corazón que desea tal vez abusar más los demás para obtener lo que uno quiere. Por eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos ha mostrado en su escritura que siempre los pensamientos de Dios, hermanos, o los planes de Dios son mejores que los planes del hombre. Por eso en esta oportunidad estamos considerando este tema, que los planes de Dios, hermanos, son mejores. Escuchemos, hermanos, lo que Dios nos habla a través de su escritura. Hagamos caso, lo que Dios nos está mostrando a través de un escrito está, pongámoslo en nuestro corazón, en nuestra mente y reflexionemos. Estamos a tiempo para enmendar nuestros caminos. Los planes de Dios siempre son mejores. Amén. Dios prepara procesos para que en el tiempo de Él se cumplan. Nunca llega tarde, hermanos, el Señor. Nuestros planes, hermanos, tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Hay oraciones que el Señor no responde porque pedimos egoístamente. Que este día, hermanos, que estás preparando tus ideales, tus anhelos, que estén en armonía con lo que Dios demanda. El Señor siempre, hermanos, va a responder una oración que esté en armonía con lo que Él menciona. Nuestros pensamientos, como dice el libro de Isaías, no son sus pensamientos. Nuestros pensamientos son egoístas y los pensamientos de Dios son puros. Por eso este día que se está llevando, hermanos, el matrimonio, que en esos planes que estás preparándote, incluye la oración, incluye en reunirte con tu familia, incluye en testificar el amor de Dios. Y eso es el culto familiar. El deseo del ministerio de oración, hermanos, es que no dejemos de orar. La oración, hermanos, como siempre lo menciono, es el fundamento del crecimiento espiritual. Es la vida del alma. Sin oración, hermanos, no hay nada. Que sea edificado ese matrimonio en las manos de Dios. Estamos oyendo, hermanos, los planes de Dios son perfectos. El Señor anhela contestar tu oración. Que esa oración, hermanos, esté en la palabra de Dios. Por eso se están proyectando, hermanos, versículos, promesas, donde tú te abrazas en esas promesas que te traerán refrigerio. Que este año, hermanos, tu hogar esté edificado en la roca. Los versículos que estamos escuchando es la misma voz de Dios. No son palabras humanas,
es la voz de Dios la que está hablando en este día. Por eso estamos llevando el matrimonio. Recordemos que Dios anhela que hogares estén edificados, que haya hogares felices. Ese es el plan de Dios desde que bendijo el matrimonio. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de comunicarnos con Él, con la oración. Por eso estamos llevando, Sergio, estamos llevando este día el culto familiar. Como matrimonio le damos gracias a Dios, porque Dios bendice, hermanos, cuando hay oraciones en el hogar. Cuando hay súplicas que salen de tu corazón, hermanos, Dios pone vallado alrededor de esa casa. Pone un círculo, pone un cerco protector. No dejes de orar. Escucha la voz de Dios. No mires lo que dice el hombre, ve lo que dice Dios. Por eso estamos llevando, hermanos, los planes de Dios son mejores. Es la meditación que se lleva en esta hora a través de Efesios 3:20. Anota las citas bíblicas porque Dios está hablando. Sergio, ¿qué más nos dice el Señor para ser obedientes a sus principios? Así es. O sea, tenemos, hermanos, que ser maduros en nuestra fe. Amén. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos ministra a través de su palabra y siempre buscar su consejo. Amén. Nadie es dueño de su propia vida. Nosotros pertenecemos a nuestro Creador, a Jehová. Cuando nosotros nos convertimos, nos comprometemos a serle fiel y a serle leal. Y todo va en función, hermanos, a la obediencia a través de sus mandatos, de su ley moral. También está fundamentada, hermanos, nuestra fortaleza espiritual a través de la búsqueda de Dios por su palabra escrita. Pero aún más, tenemos que tener esa comunión con Dios de una manera constante, persistente, y que todo lo que hagamos esté respaldado porque hemos puesto, hermanos, nuestros planes, nuestros proyectos en las manos de Dios. Amén. Que esos sean, hermanos, los propósitos o los planes para nuestra vida. Comprometernos a hacer un contrato con Dios de que yo le voy a ser fiel y lo volvemos a repetir, guardando su ley moral, buscándolo a través de su palabra escrita, pero también teniendo esa comunión diaria a través de la oración. Si yo guardo esa armonía con Dios y me someto a cumplir con ese contrato o con ese pacto de lealtad que he hecho con Dios, es mucho más fácil que yo pueda, hermanos, disfrutar de los planes, de los propósitos, de las resoluciones o de las metas que me proponga, Amén. siempre conducido por la voz divina. Amén. Si yo estoy bien en mi vida espiritual, si guardo fidelidad a Dios, el Señor, hermanos, me va a dar la capacidad de poder escuchar su voz y de tener esa fortaleza para escucharlo y para hacer lo que Él me está diciendo. Por eso nosotros vemos que hay una estrecha relación entre lo que el hombre piensa y lo que el hombre hace. Si usted piensa hacer o disponer de sus habilidades que Dios por su gracia le ha dado y ponerlas por obra en algún propósito de bendición, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea de trabajo, ya sea en la propia iglesia, ya sea en la comunidad, es más fácil que usted tenga éxito, porque usted está guardando esa armonía espiritual con Dios y las cosas naturales que usted pueda hacer, Dios las va a probar porque está usted sometido a su voluntad. Amén.
El que el hombre tenga el deseo de progresar, hermanos, no es malo. Al contrario, Dios siempre desea que el hombre progrese. Pero para que él pueda progresar, primero necesita tener una vida espiritual crecida. Ahí está la base de que nuestros planes o metas puedan ser realizados en la voluntad divina, pero para un beneficio, no egoísta, sino para un beneficio donde nosotros podamos bendecir a los demás. Por eso comentábamos que hay una estrecha relación entre lo que el hombre piensa y el hombre hace. Esta es una lucha interna, porque lo que nosotros pensamos y estamos sometidos a la voluntad de Dios proviene del pensamiento de Dios. Pero si nosotros hacemos o pensamos que lo que hacemos por nuestra propia fuerza lo podemos lograr, es desechamos el pensamiento divino. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 10, y el versículo número 23, la escritura dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Se da cuenta? Como la misma escritura nos hace ver que la disposición del hombre por hacer su voluntad y por tomar sus propios caminos no le pertenecen a él. Por eso el profeta lo decía, conozco, ¿por qué? Porque lo había comprobado, que el hombre no es señor de su camino, es decir, que su voluntad no se debe de sobrepasar a la voluntad divina, o en otras palabras, que su pensamiento jamás debe de sobrepasar el pensamiento divino. Sí. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todo lo que hacemos, hermanos, todos los proyectos, los planes, y lo mencionamos porque es el tema, los planes de Dios son mejores. Deben de ser sometidos al escrutinio divino. Pero también debemos de reconocer que Dios, hermanos, usa un proceso para evaluar que todos los planes que nosotros deseamos realizados en nuestra vida tengan un orden. Y de eso no está hablando la Escritura. Ni del hombre que camino es el ordenar sus pasos. ¿Quién ordena los pasos del hombre? El autor del orden, que es nuestro Señor. Dios es un Dios de orden. Por eso el hombre, hermanos, debe de someterse a la voluntad divina, de exponer sus planes a Dios tal como son. El Señor va a tomar un tiempo para ministrarle a usted, para corregirlo, para enderezar tal vez si usted va mal, para que usted tenga éxitos en sus planes. Por eso comentábamos, el Señor nos quiere ver prósperos, Amén. nos quiere ver que avancemos más, que seamos bendición para los demás, pero lo tenemos que hacer con un orden, siguiendo el consejo divino. El hombre, hermanos, no puede determinar de una manera correcta dónde y cómo debe de andar. Siempre debe de buscar los caminos de Dios, porque ya lo leímos. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 20, y el versículo número 24, la escritura dice, de Jehová son los pasos del hombre. Y ahí está escrito. De Jehová son los pasos del hombre. O sea, usted puede tomar la decisión de tomar el camino que usted quiera. Ahí es donde el adversario, hermano, nos pone trampas, porque nos hace ver que el camino más fácil que nos conduce a la perdición tiene menos obstáculos que el camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el camino de Dios, hermanos, es de guardarle fidelidad,
de saber quitar los estorbos, de saber quitar los obstáculos, que algunas veces cuesta trabajo. Sin en cambio, los caminos del mar, hermanos, siempre son amplios, siempre son a su vista correctos, pero nos llevan a la perdición. Por eso la Escritura dice, de Jehová son los pasos del hombre. No podemos hacer nada sin buscar el consejo divino. Amén. ¿Cómo pues? Y aquí hace una pregunta. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea que hay una lucha interna entre obedecer los caminos de Dios y obedecer los caminos del mundo. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la decisión? El Señor no nos obliga. El adversario nos da esa tentación, pone en nuestro corazón y en nuestra mente que sus caminos, hermanos, son agradables, que sus caminos nos van a hacer feliz. Pero ahí está la trampa. La trampa es en alejarnos de Dios. Y en la red que estamos cayendo es en la perdición. Por eso tenemos que someternos al consejo divino. De Jehová son los pasos del hombre. No hagamos nada, no resolvamos nada hasta no pedir el consejo divino. Por eso es la oración. En la oración nosotros descargamos. En la oración nosotros nos comunicamos con Dios. En la oración nosotros le ponemos a Dios nuestros planes, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros propósitos, y se los debemos de detallar puntualmente. No porque Dios no lo sepa o no porque Dios no lo entienda. Dios lo sabe y lo entiende, sino para que nosotros mismos nos sometamos al escrutinio de Dios. Amén. Por eso hace después la pregunta, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Si yo comprendo que debo de someter mi voluntad o mis planes a la voluntad divina, entonces tengo que desechar todo egoísmo, todo camino falso, toda tentación que el adversario ponga para estar bajo la armonía de Dios. Amén. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el hombre no es capaz de ordenar sus pasos. Cuando el hombre anda en malos caminos, es porque él lo escoge. Mucha gente fracasa y después pregunta por qué. Y la respuesta está en usted mismo, porque usted así lo quiso. Ahora sí, como la Escritura dice, sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. Por eso es importante, hermanos, tener esa comunión con Dios, buscar su consejo, poner nuestros planes en sus manos, porque el Señor nos va a indicar cuál es el camino que debemos de seguir. Así, hermanos, el hombre emplea su libertad de conciencia. Él escoge el camino por el cual quiere andar. El Señor ya nos ha mostrado los caminos que son de Él, pero también el adversario muestra los caminos que están llenos de falsedades, que están llenos de avaricia, de orgullo, que son los caminos atrayentes, porque son fáciles de andar, porque son amplios. Pero el camino de Dios, como la Escritura lo dice, es estrecho, porque debemos de seguir una línea, y si nos desviamos podemos caer. Aquí en el libro de Proverbios, el capítulo 12 y el versículo número 15, la Escritura dice, hablando de los caminos, hay camino que parece derecho al hombre. El camino del necio es derecho en su opinión,
O sea, por más, hermanos, que veamos que algo no lo podemos realizar, que no lo podemos hacer, el necio, hermanos, en su opinión, siempre quiere tener una sabiduría mayor que la del mismo Dios. Por eso caen en necedad. Un hombre necio, hermano, es aquel que no acepta ni el consejo, ni la dirección de nadie, y mucho menos escucha el consejo de Dios. Por eso lo que él hace piensa que está bien. ¿Por qué? Porque él así lo pensó. La escritura lo dice, el camino del necio es derecho en su opinión, y aunque vea que esté chueco, para él está derecho. Y así quiere hacer pensar a los demás. Este camino que tú ves chueco está derecho. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Eso es el necio. Mas el que obedece, y aquí hace un contraste, al consejo es sabio. Y aquí es donde hablábamos de buscar el consejo de Dios. Nos hace más sabios el seguir y el obedecer lo que Él nos manda que la propia opinión del hombre. Aquí se contrastan los dos procederes, el de necio, que aunque esté chueco, para él está derecho, y el del sabio, que somete todo pensamiento o todo plan o todo proyecto al consejo divino. Y eso es lo que nos hace sabios. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el conocimiento que Dios nos da. Amén. Entonces, entre mayor sabiduría o conocimiento de Dios, mayor es mi compromiso para obedecerlo. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, y el versículo número 7, la escritura nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La única posición lógica del cristiano es la de confiar plenamente en el Señor. La sabiduría del hombre la puede adquirir de dos maneras. Una sabiduría teórica, pero también una sabiduría espiritual. El hombre, hermanos, para poder desenvolverse en este mundo, tiene que prepararse. Y eso no es malo. El adquirir el conocimiento para poder enfrentar la vida es bueno. Por eso muchos hermanos hacen planes para estudiar un oficio, para estudiar una profesión, para planificar una manera de cómo proveer a su hogar. Y eso está bueno, está bien, porque quieren progresar y adquieren la sabiduría que el mundo enseña, pero para preparación, teniendo en fin una bendición, está correcto, o sea, Dios lo aprueba. Entre el hombre mayor conocimiento adquiera para desenvolverse en esta vida, está correcto. Por eso hay jóvenes que desde su edad temprana se preparan para tener un oficio o una profesión mirando hacia el futuro, pero lo hacen de una manera correcta y de una manera ordenada. Pero cuando sobrepasamos ese conocimiento y queremos, por nuestro egoísmo, moldearlo a nuestra forma y transmitir ese pensamiento hacia los demás, entonces, hermanos, ese conocimiento, en lugar de que sea una bendición, puede ser un estorbo para los demás. Por eso la Escritura nos previene, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está. O sea, tenemos que depender del consejo divino. Teme a Jehová. O sea, es un temor reverente, no es un temor de miedo, es un temor de respeto.
es un temor de honrar a Dios. ¿Y cómo lo hago? A través de obedecerlo. Pero después termina, apártate del mal. Todo pensamiento impuro o todo plano, proyecto egoísta, todo eso lo rechaza Dios. Porque si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, entonces a la voluntad de quién estamos sometidos. Del propio hombre que es inducido por las trampas del adversario para adquirir algo a base de hacer daño a alguien más. Eso no es progreso. Muchos dicen que progresan, pero dañando a los demás. Muchos se enriquecen oprimiendo a los demás. ¿Usted piensa, hermanos, que el que hace eso va a disfrutar de lo que tiene? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque tal vez ese tipo de ganancias son malavidas y Dios no aprueba eso. Podrá tener usted una comodidad financiera, económica, o podrá usted ser solvente, pero si lo hizo a base de mentiras, de engaño, de opresión, se le va a ir como el agua. No va a ser de bendición. Por eso su vida, hermanos, aunque tenga usted mucho, va a ser una vida de tristeza, donde usted no va a disfrutar lo que malamente obtuvo. Por eso debemos de someter nuestros planes a Dios para que el Señor nos corrija. Debemos de progresar porque el Señor nos quiere ver eh, que disfrutemos de la vida que Él nos da. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, nos sigue ministrando. Aquí en el Salmo número 37 y el versículo número 5, la Escritura nos lo dice muy claro. Encomienda a Jehová tu camino. Y esta es la conclusión del pensamiento que estábamos comentando. Que si nosotros hacemos todo en orden, en armonía, buscando el consejo divino, eso es encomendarnos a Jehová. Y los caminos que nos está diciendo, hermanos, son los planes, son los proyectos, son las resoluciones, son los propósitos. Pero sobre todo, hermanos, es guardar esa fidelidad con Dios, buscándolo a través de su palabra, teniendo esa comunión con Él, siendo fiel a su ley moral. Eso es encomendar a Dios mis caminos. Amén. Es en lo espiritual. Si estoy bien en lo espiritual, hermanos, entonces mis pensamientos pueden estar alineados con los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en lo espiritual estoy bien. Es cierto, hay luchas, pero van a ser más fáciles vencerlas por la gracia de Dios y por las promesas que Dios nos da. Amén. Todos tenemos luchas, así como todos tenemos planes, todos tenemos luchas. Amén. Pero si estoy en armonía con lo que Dios me manda, esas luchas, hermanos, van a ser más fácil a vencer porque estoy guardando y estoy buscando el camino que Dios me da. Por eso dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino. Este es otro propósito del cual muchos en este nuevo año que estamos iniciando podemos ponerlo en las manos de Dios. O sea, no buscando las cosas materiales, buscando las cosas espirituales. Encomendar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi corazón, ponerlo en las manos de Dios. Va a ser más fácil, hermanos, que Dios me pueda dirigir y que yo lo pueda escuchar siempre y cuando esté yo en armonía con Dios. Y concluye, y confía en Él y Él hará. Ahí está la promesa. O sea que el Señor va a probar o también puede desaprobar lo que yo deseo, pero por mi propia conveniencia.
Así como Dios nos puede dar un éxito en algún plan o proyecto que esté sometido a su voluntad, así el Señor nos puede llamar la atención, porque tal vez lo que pensemos hacer no es para beneficio. Entonces también tenemos que aceptar, hermanos, que el camino a Dios, que el encomendarnos a Dios, debemos de estar dispuestos a confiar en Él, como dice la Escritura, Amén. a encomendarnos a Él y confía en Él. La confianza que tenemos en Dios, que Él siempre, hermanos, va a desear lo mejor para nosotros. Y concluye, y Él hará. ¿Por qué? Porque le soy fiel a Dios, porque guardo sus caminos, porque lo busco, porque me encomiendo a Él. Cualquier, hermano, sea tu proyecto, cualquiera sea tu plan o la meta que te propongas, que tengas, hermanos, ese deseo en tu vida espiritual, progresar, Amén. en tu vida familiar, progresar, en tu trabajo, progresar, Amén. en tu iglesia, progresar, en tu comunidad, progresar de una manera correcta, porque estás caminando en los caminos de Dios y tenemos que confiar en Él, hacer su voluntad. En 1 Pedro capítulo 6, 5 y versículo número 6, la Escritura nos dice cómo lo tenemos que hacer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Un hombre humilde, un hombre manso, un hombre con mansedumbre, siempre se humilla a Dios. Y en esa humillación mostramos nuestra fidelidad a Dios y Amén. lo que nosotros nos proponemos hacer, que sea bajo su dirección. ¿Y por qué nos tenemos que humillar? Porque la misma Biblia no los contesta. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Con toda humildad sometamos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos al poder de Dios, es decir, a su voluntad. Y en su tiempo, en el tiempo de Dios, nos dará la bendición. Amén. Aquí en el versículo 7 de 1 de Pedro 5, la Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Echar con convicción toda vuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros imponderables, se los tenemos que presentar a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, así dice la Escritura. El Señor, hermanos, tiene mucho interés en el bienestar de sus hijos. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a descansar en Dios. Pero esto no significa rendirse, sino creer que Dios está obrando, aun y cuando no lo veamos. El Señor entiende que el proceso de trabajar en nuestra propia vida es con el propósito de bendecirnos. Amén. Jeremías capítulo 29 y el versículo número 11, la Escritura dice, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, Amén. para daros el fin que esperáis. Con esta promesa, hermanos, nuestra oración, que sea una oración sencilla y profunda para poner nuestros planes en las manos de Dios. Señor, entrego a ti mis planes, mi tiempo y mis caminos en tu mano. Amén. Haz, Señor, tu voluntad en mi vida. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos, y vamos a consagrar el matrimonio en las manos de Dios, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en el culto familiar. Vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Alabamos tu Santo Espíritu y agradecidos estamos, Señor, porque al inicio de este año
Tú guiarás, Señor mío, y darás gracia en la oración que se eleve en familia. Presento hogares y familias, Señor, y rogamos por nuestros hijos y nietos. Da gracia, Padre, para que cada día busquemos tu rostro a través de la oración. Bendice grandemente, Señor, este ministerio y da favor en el culto familiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos. Que Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio. Y recordemos, hermanos, que habrá un cerco protector si somos obedientes a la oración. Bendiciones. Amén.